El ingeniero Miguel Campuzano es un amigo de muchísimos días, para no decir muchísimos años. Él es el subdirector de la Oficina Nacional de Meteorología y ustedes saben en qué estamos. Y por supuesto he sacado a este hombre casi a la cañona de su centro de mando para que pues le explique no solamente al país sino a todos los hermanos que nos están viendo ahora mismo para Estados Unidos, Nueva York, New Jersey, Boston, qué es lo que le espera al país y también como este programa se está viendo en estos momentos en Puerto Rico, también una situación un poco precaria para que pues este experto predictor nos ayude a entender todo esto y todo lo que esperamos en las próximas horas. Hermano, ¿cómo anda todo? Todo bien, Héctor. Gracias por invitarnos. ¿Cómo no? María en 5, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué? Antes uno decía, bueno, un huracán se pasaba tiempo en llegar como a esas categorías. ¿Y por qué desarrollan una velocidad como si fueran de esa carrera de Fórmula 1 que seguido pues llegan a velocidad máxima? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, voy a hacer un poquito de historia. Yo recuerdo, tuve la gran oportunidad de participar en el panel intergubernamental de cambio climático en Francia, París, en el año 2007. Y se esperaba que los huracanes fueran con más frecuencia, más intensos. Precisamente ese es el panel que discute todo lo relacionado con el cambio climático. Usted sabe que hay muchos escépticos del cambio climático. Sí, claro. Las temperaturas del mar en muchas informaciones, datos que se tienen desde la Segunda Guerra Mundial hacia acá, han indicado cuando comienza la era industrial, se han observado cambios en los patrones de temperatura a nivel global. Eso, claro, varía de un continente a otro, de un mar a otro. Y si usted recuerda, ahora se están hablando de supertifones, por ejemplo, en la India. Sí, claro. Recuerdo que no habíamos tenido un huracán como Irma con 300 kilómetros por hora aquí en el Atlántico. Que van a tener que, dicho sea de paso, revisar la escala. Sí. Yo le dije a los meteorólogos nuestros, cuando se presenta la situación de Irma, ingeniero, eso ya es un categoría 6. Digo, bueno, hasta ahora no se ha creado esa clasificación. Claro. Yo por lo pronto lo que le voy a nombrar es como un super huracán. Como le hablan en la India, cuando estaba hablando de Haiyan, que afectó a la Filipinas y toda esa zona, y entonces ellos le hablaban de un super tifón. Entonces, en el panel, el IPCC en Francia decían de ese cambio y decían que la cantidad de formaciones ciclónicas se iba a mantener siempre en las próximas décadas dentro del promedio. La última media de formaciones de ciclones tropicales nombrados del 1981 al 2010, actualizada, da que las formaciones andan en 12.5 aproximadamente de ciclones nombrados en el año. Entonces de ahí es que uno toma para decir si la temporada va a ser activa o no. Ellos decían que eso se iba a mantener siempre dentro de los rangos más o menos normales. Sin embargo, ellos habían observado en ese largo periodo que los huracanes en la única cuenca que estaban resultando más intensos era en la cuenca atlántica. Porque estoy hablando de que en el Pacífico, que es un mar muy amplio, sí, tiene suficiente tiempo para ganar energía. El Océano Atlántico ve mucho más, de menos área, sí, que el Pacífico. Entonces, decían que aquí en el Atlántico era el único continente donde estaban observando desarrollos rápidos de ciclones tropicales, huracanes intensos. Voy a mencionar algunos. Usted se recuerda a Katrina del 2005. Sí, claro. Tuvimos a Wilma. Wilma sorprendió a los norteamericanos, me recuerdo, cuando en ese año, cruzando la península de Yucatán, de categoría 2 o casi 3, al entrar al Golfo se le convirtió rápidamente en categoría 5. Entonces, volvemos, este huracán, Irma, por ejemplo,
con su nueva velocidad de viento, dejó atrás esos huracanes potentes que hemos tenido en la región. Nosotros recuerda a David. Sí, claro. David tiró en un momento 280, 270 y pico de kilómetros por hora y ráfaga de más de 300. Pero estamos hablando de que Irma alcanzó 300 kilómetros por hora sostenido en un momento dado. Eso quizás no fue reflejado en los informes meteorológicos rutinarios, porque lo que se coloca siempre es en el momento que se está preparando ese boletín, el viento promedio. Pero luego cuando usted lo sigue paso a paso, se da cuenta que él llegó a 300. Entonces, ¿qué pasó con Irma? Irma, primero, ustedes han oído hablar mucho del polvo sahariano. Sí. El polvo sahariano en los mayos de abril, marzo, abril, mayo, junio y hasta julio, es muy frecuente en el Caribe. Viene procedente del desierto de Sahara y transita todo el Atlántico. En esos momentos el polvo de Sahara tiene altas proporciones en nuestra área. ¿Qué pasa? Que cuando llega agosto y septiembre, cuando comienza el mayor calentamiento de las aguas, entonces comienza a dispersarse y a disminuir ese polvo. En el momento que Irma se forma al este de las Antillas Menores, yo recuerdo que yo observé las temperaturas del agua en el Atlántico y estaba marginalmente cálida para la formación del ciclón. Y ustedes no sé si se dieron cuenta que él pasó como 3 días con vientos de 175 kilómetros por hora. Él no, ella. Sí. Entonces, 27, nada más tenía medio grado por encima de lo que necesita un ciclón tropical. ¿Qué pasó? Que cuando salió de esa área, más adelante, ya acercándose a las Antillas Menores, toda la superficie del mar, incluyendo el norte de las Islas Sotavento, el norte de Puerto Rico y el norte de la República Dominicana, estaba la temperatura entre 30 y 31. Eso significa 4 grados ya más por encima de lo que encontró. Sí. Entonces, lamentablemente... Encontró ambiente fértil. Fértil. Y entonces, como dicen los científicos, para que lo entiendan, dicen, el mar es el principal combustible que necesitan estos fenómenos para desarrollarse rápido. Imagínense usted, no es lo mismo, y lo voy a poner en un lenguaje sencillo para que el público me entienda, si usted es lo mismo, cuando usted quiere que el café se le sirva, se le haga lento para que salga bien como usted lo quiere, usted no le sube mucho la llama. Pero entonces, si se la sube mucho, usted sabe lo que va a pasar. Rápidamente sube y es lo que hace con la temperatura. Eso es así. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Irma, María se forma cerca de donde se forma Irma. Los huracanes de septiembre, todos nacen en las Islas Cabo Verde. Inclusive ese tipo de huracanes se les denomina huracanes tipo Cabo Verde, porque nacen cerca de África. Vienen como ondas tropicales, comienzan a asociarse en aguas y comienza por ahí, por esa misma zona, aproximadamente, María un poquito más adelante, pero más bajo. Porque ese es el problema de María, diferente. Ningún huracán es igual a otro. Entonces, la diferencia, Irma estaba más alto en latitud, María está un poco más bajo y por eso quizá ahora la gente va a sentir más viento comparado porque Irma estaba más arriba y pasó un poquito más retirado, que fue lo que, digamos así mismo, salvó a la República Dominicana de un impacto más fuerte con Irma. Fíjate que cuando pasó por esa islita, Barbuda, sí, Antigua, prácticamente la devastó. Se la llevó. Ahora, esto es contrario. Y el centro de María entró a las aguas noreste del Atlántico, del Caribe. Irma no tocó esa zona. Irma siguió rumbo y cruzó la parte, recuérdate, pasó bordeando la parte norte de Puerto Rico, inclusive a Puerto Rico tampoco le hizo la gran cosa. Le hizo la gran cosa. Y ahí con el rozamiento pues nos llegó a nosotros más debilitado, claro, manteniéndose todo el tiempo como un huracán peligroso, categoría 5. No, y después entró a la Florida y lo golpeó. Ese es un tema a discutir, que es lo que la gente siempre está buscando en internet. Ven la trayectoria, ven el cono y muchas personas no entienden qué es lo que pasa con ese cono. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que en un momento Cuba no tenía ningún tipo de amenaza. Exactamente. Y a Cuba le dio duro. Porque ahí entramos en lo mismo que decimos los meteorólogos. Señores, no, el país, República Dominicana, ya tiene que ir haciendo una cultura que tiene que prepararse para lo peor. ¿Usted sabe por qué? Sí. Porque eso mismo pudo haber pasado aquí. Y por eso la República Dominicana mantuvo sus avisos y alertas, porque recuérdense que es prevención.
Entonces, ese era el temor, es decir, ok, va a pasar un poco despegado, pero si hay un giro inesperado, como le pasó a Cuba. Exactamente. Era por Bahamas que iba. Lo agarra asando batata. Entonces, pero mejor estábamos preparados. Claro. Entonces, primero iba a pasar por Bahamas, después la trayectoria ajustó más hacia el sur y ahí fue que le tocó a Cuba. Entonces, ¿qué pasó en la Florida? Porque son casos de estudio que uno tiene que verlo para aprender de ellos. Entonces, cuando viene y ya va tomando el rumbo noroeste, que es el curso que ellos deben tomar, la Florida se esperaba que fuera en la parte este. En la parte este. Y evacuaron los habitantes del este hacia el centro y oeste. Y finalmente, ¿qué fue lo que hizo? Entró a la parte sur, la parte la baja. parte oeste le entró por Tampa y por Naples. Sí. Entonces... Pero la gente del sur también, de la Florida, recibieron. Muy fuerte. Gente, o sea, bueno, Miami fue... Yo vi un video del aeropuerto de Miami y estaba prácticamente inundado. No, y una de las principales calles que yo conozco del centro financiero en Miami, que está en Brickell, por ahí está el consulado dominicano. Ajá. Eso la verdad es que era un río. Era un río. Sí, porque hay un problema en Florida. Usted recuerda que están los Everglades. Sí. Y entonces está muy próximo a nivel medio del mar. Entonces hay un problema de los tributarios, los ríos tributarios que llegan a desembocar, que se monta la marea de tormenta y entonces se encuentra con la misma lluvia que vienen aumentando los caudales de esos ríos. Yeah. Entonces, ¿qué hace? El resultado, inundación por mar, inundación por el asunto de las lluvias. Me estaba diciendo Campuzano que hay que un poco revisar a nivel internacional lo que son pues el componente de las lluvias, porque no le dan mucha importancia. Quizás a los grandes países les preocupa más el asunto de los vientos y de las grandes marejadas, pero ya hemos visto que lo que pasó con no solamente con Irma, sino con Katrina y con Harvey aquí. Y Harvey en Texas. Harvey en Texas. Eso fue terrible. Que las lluvias, entonces, que hay que revisar eso, ¿verdad? La parte de las lluvias. Yo generalmente asisto todos los años a la reunión del Comité de Huracanes y recuerdo que un antiguo director que ya se retiró de Puerto Rico, muy conocido nuestro, él esa vez me tocó el tema. Me dijo, Campuzano, ¿qué a ti te parece? La escala Saffir-Simpson, nosotros los del Caribe debemos comenzar a revisarla, porque los más daños que se están produciendo en los últimos 15, 20 años es producto de las inundaciones. Los vientos ahora mismo, aunque hacen su daño, no están siendo tan catastróficos. Entonces yo le dije que sí, que era una realidad. Usted sabe que tenemos muchas personas en áreas vulnerables, cerca de los ríos, cerca de arroyos, cañadas. Entonces, eso aún no se ha tocado, pero es un tema de discusión. Es un tema de discusión en esas reuniones y yo creo que este año, con lo que pasó con Harvey, como tú mencionabas, lo que pasa recientemente con Irma, con Katrina le pasó a Estados Unidos. Katrina humilló a Estados Unidos. Sí, en esas islas también hubo inundaciones, aunque no tienen mucha extensión de terreno. Sí. Muchas de esas islas carecen de ríos que vayan a provocar mucho mayores daños. Y entonces yo creo que ya el escenario está preparado para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con el elemento de tensión? No, quizá no se va a entender que modifiquemos totalmente lo que está como la escala Saffir-Simpson, que tiene miles de años, pero sí que el ingrediente de la lluvia sea incluido en la categoría de los huracanes. Yo pienso otra cosa, yo creo que ahora ustedes tienen mucho más trabajo que lo normal, porque evidentemente, bueno, el calentamiento global, pero al fin y al cabo todo el mundo espera cuál es el planteamiento de ustedes, los expertos, ya en el terreno de los hechos. O sea, lo que hagan los políticos con políticas públicas que destruyan todo el hábitat,
pero se concretiza en lo que estamos viendo, y lo que estamos viendo Claro. es una situación verdaderamente, es como si fuera un desfile de huracanes en una temporada, inclusive que en medio los expertos consideraban a principio de año que podría ser un poco baja, y además hasta que se esperaba el retorno del niño. Creo que o si no me equivoco, creo que eso se tuvo, ¿verdad? Esperando. Sí, sí, eso fue un vaticinio y son de lo que las personas tienen que entender, que son pronósticos. Eso es así. La atmósfera es muy dinámica y los océanos son dinámicos, entonces las cosas cambian. ¿Cómo no? Solicito la anuencia del ingeniero Miguel Campuzano. Él es el subdirector de la Oficina Nacional de Meteorología. Vamos a un corte porque cuando regresemos vamos a ver entonces ceteris paribus, manteniendo las condiciones constantes ahora mismo con la trayectoria de María, ¿qué podríamos esperar para la República Dominicana y cuándo? Y con ese contenido venimos después de estos consejos de mucho interés.